Sí. Bien. Teníamos un texto para leer, Isaías 11, 1 al 5. Dice así, Isaías 11, del 1 al 5. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Hasta aquí la palabra de Dios. Bien. ¿A qué le suena el inicio en el verso 2? El Espíritu del Señor está sobre mí. A ver, hagan memoria. A Jesús. Jesús. ¿A Jesús en qué lugar? Espíritu Santo. Bien. En el bautismo. En el momento del bautismo. No, él no dijo, me estoy refiriendo a la expresión. Jesús en una ocasión, cuando inicia su ministerio público, su aldea natal, no diríamos natal, pero se crió, la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, como para titularlo, la palabra le puse el retoño de Isaí, usa la figura de un brote, de una rama verde que brota de una raíz. Isaí era el papá de David. ¿Papá o el abuelo? El papá. Obviamente es una figura mesiánica. Isaías está profetizando sobre el Mesías. El pasaje más conocido está en Isaías 61, es el que Jesús lee en el rollo en la sinagoga. El Espíritu del Señor o de Jehová está sobre mí, me ha ungido para, y ahí está todo el programa ministerial de Jesús, ¿no? Una unción, una capacitación por el Espíritu para el servicio, el ministerio. Lo curioso es que el mismo esquema lo tenemos acá en Isaías 11. Es anterior, obviamente, a Isaías 61. Y es anterior, además, por una razón, vamos a descubrir hoy, tiene que ver con la capacitación en cuanto a actitud y mentalidad del Mesías para hacer la misión. O sea, esta unción se requiere que sea anterior a la unción a salir a hacer el ministerio. Esta unción, esta capacitación del Espíritu Santo, tiene que ver con una capacitación, con un proceso de la mentalidad y del sentir, que vamos a explicar, que capacita para la misión. No podemos salir a hacer nuestra asignación si no tenemos la mente de Cristo, el sentir de Cristo. Primero viene la mentalidad, después viene el servicio. Porque si no, hacemos lío, hacemos desastre. Yo le puse así, cuando le mandaba el resumen a Lili, le decía 6 manifestaciones del Espíritu del Mesías para establecernos en una mentalidad de reino. Algunos dicen los 7 espíritus del Mesías, porque toman el primer texto como otra manifestación del Espíritu. No importa, los elementos están ahí. Vamos a pensar el Espíritu de Jehová, que es la fuente que lo capacita. Después, 6 pasos, 6 trabajos que el Espíritu Santo hizo en Jesús, hombre como nosotros, igual a nosotros, con las mismas debilidades, igualito a nosotros. Entonces, esta capacitación que hizo el Espíritu Santo sobre Jesús es la misma que necesitamos recibir nosotros. Después nos va a habilitar la otra unción de poder,
Cuando la Escritura dice el Espíritu de Dios está sobre, hace referencia a una capacitación. En nuestro caso, el Espíritu está en nosotros. Pero cuando la Escritura habla de que está sobre nosotros, ya tiene que ver con un empoderamiento para la misión. Bien, entonces, hombre, niño. La primera foto que tenemos de Jesús ya trabajado en esta unción es a los 12 años. ¿Tá? Ahí se nos abre la mentalidad que tenía el niño Jesús con 12 años. Todavía no estaba capacitado para la misión. Estaba en proceso de capacitación por el Espíritu Santo. Cuando tiene 30, puede leer Isaías 61 en la sinagoga y aseverar que esta profecía se ha cumplido hoy. Porque esa unción era resultado de una capacitación del Espíritu, de una unción anterior, que es la que vamos a aprender hoy. Todos necesitamos poder para hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos en el reino, nuestra asignación. No se hace con criterios humanos, con sabiduría humana, con esfuerzo humano, es solamente por la capacitación del Espíritu. Es con espada, con ejército, es con el Espíritu. Se nos pasa a menudo, a veces queremos saltear el proceso. La mentalidad de ese trabajo, Jesús le tomó 30 años estar capacitado para la misión. Nosotros queremos salir a la misión, queremos hacer lo que tenemos que hacer, pero evitarnos el proceso, ¿no? Y no funciona así el reino. Hay un proceso de adquisición de la visión del reino, de una mente de reino, para después, cuando uno está maduro, estar capacitado para la misión. No significa que no vamos a poder servir hasta completar 30 años de capacitación. Pero simplemente vamos a explorar las 6 acciones del Espíritu, que todos nosotros estamos metidos en ese proceso. Queremos saber cómo funciona, por dónde entramos, por dónde salimos, por dónde volvemos a entrar y por dónde salimos. Así es un proceso continuo. Pero el diseño está muy clarito acá, es glorioso cuando lo abramos y lo veamos. Vamos a ver que tiene todo sentido, una lógica del Espíritu muy simple, muy profunda y poderosa. Si quieren anotar, por ejemplo, 2 ideas principales, en realidad habla de lo mismo. La mentalidad o el sentir siempre cede a la operatividad o al poder para hacer la misión. Viene primero la mentalidad y el sentir. Después viene la acción. O podemos decir, antes de ser ungidos para el propósito, para nuestra misión, necesitamos ser ungidos con la mente y el sentir de Cristo. Entonces, la misión va a ser un fruto de lo que ya se ha conformado en nuestro ser. Va a ser la expresión de la persona de Cristo en nosotros y el desarrollo de su mente en nosotros. Bien, entonces, Isaías 61, dijimos que es posterior a Isaías 11. 30 años de proceso. Por eso lo vemos a Jesús con una autoridad espiritual, con una sabiduría, porque ya había incorporado toda la sabiduría del Padre. ¿Sabían ustedes que Jesús no nació sabiendo? Nació como un niño, igual a nosotros. Todo lo que Jesús vemos desplegar como sabiduría y como unción en su ministerio, no lo recibió no lo bajó de internet, del Padre, ¿no? Lo adquirió en un proceso. Por eso Jesús es nuestro modelo. Es importante saber cómo funciona esto. Filipenses 2:5, ¿recuerdan? Haya pues en ustedes sentir. sentir, dice una versión, la Reina Valera. La NBI dice actitud. Hay una variante. La Dios habla hoy, dice la manera de pensar. Otra variante más. Y una versión hispanoamericana dice la forma de comportarse. ¿Por qué hay tantas expresiones distintas? Porque el término griego es tan rico, tan amplio, tan profundo, una sola expresión no alcanza. Tiene que ver con una mentalidad, con un enfoque de la mente, afecta y atraviesa las emociones, los afectos.
Por lo tanto, deriva en una acción en línea con el pensamiento, con el sentir, se traduce en una acción. Por eso uno de los primeros mandamientos es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente. O sea, el mandamiento es que ese amor tiene que atravesar todo tu ser. Nuestra cultura occidental nos lleva a concentrarnos en lo mental, en lo intelectual. Pero desde el pensamiento hebreo, la incorporación de la palabra se da por un entendimiento, baja el corazón, afecta y atraviesa los afectos, y eso se traduce en una conducta consecuente. Es mucho más profundo. Algún día podemos ver este término. Es muy fuerte. Por eso las versiones hablan de sentir, de una actitud, de un pensamiento, de un comportamiento. Están expresando todos el mismo concepto. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo adquirimos el sentir, la actitud, la manera de pensar, el comportamiento de Jesús? Necesitaríamos saber cómo. Es mágico. Es maravilloso porque la palabra nos da un diseño tan simple. Ahora lo vamos a abrir a entenderlo. ¿Les interesa saber cómo funciona? Sí. No tiene sentido decir, vos tenés que tener la mente de Cristo. ¿Y qué sé yo cómo funciona eso? ¿Cómo es eso? Es algo que no lo podemos comprender. En realidad tenemos la mente de Cristo. Ahora, desarrollar la mente de Cristo en un pensamiento, en un sentir, en una acción, eso ya es otro cantar. Requiere un proceso, un entrenamiento, una disciplina. Nos dura toda la vida. Necesitamos saber cómo funciona. Entonces, el Espíritu de Jehová es la fuente, es el acceso. Ahí proviene todos los 6 elementos que están a continuación. Esa unción necesita reposar sobre nosotros, encontrar una casa, un lugar donde se establezca para meternos permanentemente en este proceso. Repasemos los 6 espíritus que ministraron al Mesías, a Jesús. El primero, a ver, lo tienen el verso 1, 2. Sabiduría. Sabiduría. Segundo, Inteligencia. sí, Consejo. sí, Fortaleza. sí, Conocimiento y y temor. temor. Lo leí, yo no digo cientos de veces, pero lo he leído mucho, tengo algunos años en el Evangelio, pero cuando me puse a estudiarlo, digo, qué glorioso esto, porque primero que es para Jesús, segundo que es para mí, es para ustedes. Tenemos acceso necesariamente a este proceso porque tenemos el Espíritu del Mesías, tenemos el Espíritu Santo que Él envió para enseñarnos todas las cosas. Esta es la forma en que el Espíritu actúa. Sabiduría, es un espíritu de sabiduría. Proverbios trabaja mucho eso, hay varios libros de sabiduría. La Biblia. En el Nuevo Testamento, yo creo que lo más glorioso el párrafo más glorioso lo desarrolla Pablo en 1 Corintios 2:6, después lo buscan, dice, hablamos sabiduría para aquellos que han alcanzado madurez, sabiduría que no es de este mundo. Nosotros tenemos acceso por el Espíritu al pensamiento del Padre. Concluye, nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso da para varios estudios bíblicos. Tenemos acceso a esa sabiduría. Esa sabiduría son todos los pensamientos sobrenaturales de Dios en sí mismo. El contenido de la mente del Padre. El Evangelio es una expresión de esa sabiduría. Pablo se gloria, dice, los príncipes de este mundo no se hubiesen imaginado nunca el plan que Dios había pensado para salvarnos. No la vieron venir, no tenían capacidad, porque es sabiduría sobrenatural, que está por encima de nuestra capacidad. Cristo mismo es hecho para nosotros sabiduría de Dios. Esto es el Evangelio. Y es sabiduría, es la máxima expresión de la sabiduría de Dios. Así que la sabiduría, más que un contenido, es una persona, es el Hijo, que fue impartido a nuestras vidas como Salvador y Señor. Esto no nos resuelve nada, simplemente nos dice cómo tener acceso
a Google. Bueno, está todo ahí la información. ¿Qué hago con eso? Encontrar. Pero que ahí la tengo del otro lado, no la tengo incorporada. No la puedo bajar. Sé dónde está. Puedo tener acceso. Eso ya va para alguna otra charla. Es glorioso saber que tienes acceso a la mente de Dios. El segundo paso, que es razonablemente el siguiente, la inteligencia, dice NBI, por ejemplo. Tiene que ver con la iluminación. Hablo como en Efesios, espíritu de sabiduría y de revelación. Esa sabiduría es tan inabarcable, necesitamos que nuestra mente sea iluminada por el Espíritu Santo para poder acceder a ella. Mente humana, hay teólogos que son especialistas en Biblia, en lenguajes antiguos, pero no tienen acceso a la mente de Dios, porque sus mentes fueron iluminadas por el Espíritu. Pero necesitamos iluminación. Señor, dame sabiduría. Bien, no empecemos. El contenido está acá. Ahora voy a orar para que me ilumines la mente para poder manejar esos elementos. Es comprender, discernir una situación dada, sacar conclusiones para actuar, que es un estadio más práctico. Todavía no entramos en la práctica, pero si yo no soy iluminado, ese contenido de la mente de Dios no sé qué hacer con él. No sé para qué sirve, cómo se aplica. Ahora, cuando somos iluminados en forma de inteligencia, ya habremos dado un paso más. Encontré una figura muy linda en Proverbios 24, 3 y 4. Habla, no desarrolla todos estos pasos, 6, como hay acá, que está muy completo, pero desarrolla 3 y dice, toma la metáfora de una casa, que con sabiduría se construye la casa, dice Salomón. Con inteligencia, segundo paso, se echan los cimientos. Y con buen juicio, que ya es la sabiduría más la inteligencia, y ya produjo un fruto en el corazón, se llenan los cuartos con toda clase de tesoros. ¿Ven la misma progresión? Sabiduría, inteligencia, y eso afecta nuestra capacidad de juzgar y de juzgarnos. Es la misma idea. Sabiduría más inteligencia. ¿Quedamos ahí? ¿Podemos salir a hacer la misión con estos dos elementos? Todavía no. Todavía no. Estamos rengos todavía. El tercero es el consejo. Es un espíritu de consejo. Un paso más allá, más profundo. Porque esa sabiduría, iluminada por la inteligencia, adquiere ya un contenido más práctico, porque nos sirve para aconsejarnos, para hacer un juicio. Son instrucciones personales de Dios para tomar buenas decisiones. Es la apropiación personal y la aplicación práctica de esa sabiduría iluminada, luego de completado todo el proceso. ¿Tomo consejo primero para quién? ¿Para mi esposa? No, tomo para mí. Sabiduría, se me ilumina, tomo consejo. Lo aplico a situaciones prácticas de la vida. Acá se va poniendo más práctico, más interesante. Entonces, es un espíritu de consejo, que nos aconseja. El cuarto espíritu es un espíritu de poder. Filipenses 2, se dice que Dios produce en nosotros, ¿qué cosa? ¿El querer? Como el hacer. El hacer porque es su buena voluntad. Querer lo que captamos, la iluminación, tomar el consejo y tener la capacidad, todo por el espíritu, para accionar. Tener sabiduría, inteligencia y consejo y no tener poder para llevarlo a la práctica no tiene sentido. Más, tampoco podemos llevarlo a la práctica con nuestras propias fuerzas. Eso se llama religiosidad, legalismo. Por más voluntarismo que tengamos, el nivel de sabiduría que maneja la mente de Dios se nos ilumina, nos aconseja de tal profundidad que nuestras fuerzas o nuestras capacidades no pueden implementarla. Necesitamos una unción de poder que nos da el Espíritu Santo. La habilidad sobrenatural para ejecutar los pensamientos de Dios. Últimamente se está hablando mucho de los diseños de Dios. Es una linda imagen. Lo que Dios tiene diseñado en su mente
a la iglesia, a nuestra vida, necesitamos poder para llevarlo a la práctica. La quinta unción es de conocimiento. Si ya hablamos de inteligencia, no, tiene otro sentido esto. El conocimiento para el hebreo es la experiencia. La sabiduría iluminada se transforma en consejo, recibimos poder y cuando lo practico, participo de la experiencia. Es la mejor forma de conocer. Es la experiencia de la vida de Dios, de sus pensamientos, en lugar de los nuestros. Es desechar todos nuestros pensamientos, tomar los de Dios, por el Espíritu a través de este proceso, ponerlos en práctica. La buena noticia es que funcionan. Funcionan porque es la expresión de la sabiduría de Dios. Y cuando participamos del proceso, decimos, uy, genial, esto me vuela la cabeza, esto me entusiasma porque empiezo a caminar en el diseño de Dios. En nuestras iglesias hay mucho conocimiento intelectual, pero poco camino en este proceso. Eso dicen que una experiencia vale más que 100 argumentos. Haber experimentado una palabra, un diseño de Dios en la vida, te da la autoridad para discutirla a cualquiera que viene con un argumento, porque ya lo practicaste. Es un conocimiento vivencial. Finalmente, la sexta unción es un temor de Jehová. Reverencia, respeto, honor, dependencia. Porque haber entrado en esa práctica a través del acceso a la mente del Padre nos da una revelación mayor del Padre, porque los pensamientos de Dios nos desnudan y nos revelan el corazón de Dios, su persona. Por lo tanto, cuando uno participa de ellos, uno tiene, es lo que el concepto que Pablo desarrolla, que vamos creciendo de gloria en gloria, la misma imagen del Hijo. Y miramos esa gloria como en un espejo, ese resplandor nos va transformando, nos va haciendo más similares al Hijo. Es la misma idea. Este proceso genera un temor reverente, una dicha de participar, no un miedo, que el amor echa fuera el temor, un temor, una reverencia. Ya no queremos entristecer al Espíritu Santo. Queremos desechar nuestros pensamientos, someter todo pensamiento en obediencia a Cristo. Ya no estamos autoafirmándonos, ya habremos pasado por la cruz, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Porque ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es haber muerto, haber sido crucificado con el Hijo, haber desechado nuestros pensamientos y estos pensamientos los reemplazamos por los pensamientos de Dios. Están expresados en la mente de Cristo. Lo que no se nos dice acá todavía, bueno, se lo voy a decir al final, que tenemos el inicio del proceso y tenemos la salida, que es el temor de Dios, pero no, acá no se nos expresa por dónde entramos. O ven ustedes ahí por dónde entramos. Lo dice, simplemente dice que la unción reposó sobre el Hijo, sobre el Mesías, y funcionó de esta manera. Ya por lo menos tenemos claro el proceso. No puede venir un elemento antes de otro. Está muy bien diagramado, es un caminito que debemos seguir para reemplazar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Un comentario? ¿Lo habían visto así alguna vez? Yo no. No. Tampoco. Me vengo a sorprender ahora. Glorioso esto. Díganme si no es maravilloso. Yo quiero tener esta unción del Espíritu Santo, meterme en este proceso, no una vez, 1000 veces, a ir creciendo de gloria en gloria. No lo puedo desarrollar mucho, pero como les hablé del desarrollo de una mente de reino es una mente de gobierno. No está a merced de las circunstancias, sino que está con una misión, con un respaldo de autoridad del Hijo. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan, hagan discípulos. Un respaldo de autoridad. Más que ya hemos desarrollado una mentalidad, tenemos el sentir de Cristo.
En el texto simplemente les menciono, pues para desarrollarlo un poco más, por lo menos acá, y tres elementos de gobierno que generan meterse en este proceso. El primero, dice que el Hijo, el Mesías, cuando entró en este proceso, dice que la última unción era una unción de temor de Dios. El verso 3, ¿cómo dice? Por ejemplo, la NBI, que lo dice más claro. Se deleitará en el temor del Señor. Cuando hiciste todo el caminito, encontrás un deleite, una plenitud. Querés más de este proceso, querés profundizarlo. Entrás en un deleite. La Reina Valera dice, lo hará entender diligente en el temor de Dios. La palabra original, ahí que le estuve buscando, significa, es muy lindo, dice, la raíz de David, responderá. Significa ser sensible al temor de Dios. El proceso, cuando llegamos al temor de Dios, el corazón responde, porque ya encuentra deleite, quiere más. Tiene que ver esa palabra, tiene una raíz que tiene que ver con sentir alivio, ser amplio, y tiene que ver una raíz con la palabra significa oír. Todo vinculado. Oír, entrar en una amplitud, en un alivio, en un shalom, en un estado de paz y de gobierno, nos llevó el proceso. Entonces, cuando hacemos el caminito, entramos en deleite. Como somos seres que respondemos al deleite, tanto sea del pecado, de las delicias de Dios, el ser humano responde al deleite. Jugamos un heladito y queremos más heladito. Cuando tuvimos una buena experiencia, queremos repetirla. Y con esto, cuando encontramos deleite en el temor de Dios, queremos más. El segundo fruto tiene que ver con una capacidad de juicio. Encontré una frase muy linda de tal Edwin Lutzer. Dice, hemos perdido la capacidad de juzgar al mundo porque hemos perdido la habilidad de juzgarnos a nosotros mismos. Lo dice en Corinto, el espiritual juzga todas las cosas. Está en el espíritu. Estuvo del otro lado y ahora está el reino. El espíritu lo capacita para hacer un juicio de valor, para ver con claridad qué hay fuera, qué espíritus operan, qué pensamientos y fortalezas operan, y qué opera dentro nuestro. Una capacidad de juicio. Dice que el Mesías no juzgará según las apariencias, no decidirá por lo que otros digan, tiene una conexión con la fuente, entonces no depende de lo que diga el pastor, aunque es un siervo de Dios, pero en definitiva no depende de lo que enseñe el maestro, en última instancia, porque tiene conexión ya con el Espíritu, con la unción que le enseña todas las cosas. Lo demás se llama codependencia. Este tema para otra ocasión. Depender que me alimentes otro, que tienen oficio para hacerlo. Pero tengo que aprender a comer, tengo que aprender a meterme en este proceso para tener juicio propio. En definitiva, estar alineado con el juicio de quien te está enseñando. Entonces, que no desarrolla este proceso depende de lo que te enseñe otro, por eso hay tanta proliferación de falsas doctrinas. Y finalmente, es una capacidad ejecutiva. Dice que, es fuerte lo que dice acá, dice que, a ver, ¿qué imagen les viene a la mente cuando leen esto? ¿Dónde está? Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. A ver cómo corre la imaginación. Último libro de la Biblia, Apocalipsis. Me lo imagino como un Harry Potter, con la varita mágica Sí. para todos lados. Es la imagen del hijo que ve Juan, no ya que se recostaba sobre su pecho. Vestido de gloria, dice que estaba ceñido con un cinturón de oro, y hay una palabra muy linda ahí que dice, habla de Pantocrátor, dice aquel que tiene todo el poder, y una espada aguda salía. ¿Y a quién juzga esa espada aguda primero? A la iglesia, ¿no? Entonces, esto es capacidad de gobierno, es mentalidad de reino, del Mesías y de nosotros, porque la misma unción que reposó en él, reposa en nosotros. Repasamos: deleite en el temor de Dios, capacidad de juicio, de discernir las cosas,
y capacidad de ejecución. ¿Cómo opera el Hijo? La palabra creó todas las cosas y las sostiene. Con su palabra recrea todas las cosas en él. Siempre es la palabra instrumento de ejecución. Sea por la palabra, la nueva creación, el que está en Cristo, nueva criatura, es las cosas viejas, todo es hecho a través de la palabra. Y finalmente, un fruto de justicia, de fidelidad. Son todas actitudes necesarias para gobernar, para movernos en el reino. Esto da para mucho, pero si quieren después lo siguen investigando. Yo quiero acceder a ese deleite en el temor, a esa capacidad de juicio, a usar la palabra, pasarla bien la palabra, ver cómo nos suelta la palabra y la palabra poderosa hace su tarea. No tenemos que defenderla. Hoy estaba escuchando una prédica mientras trabajaba con todo este tema del matrimonio igualitario, todo eso. No necesitamos defendernos de nada. La palabra se defiende. Necesitamos mostrar el fruto, el modelo de aquel que come del árbol de la vida, no de la ciencia del bien y del mal. Necesitamos mostrar un fruto, un modelo, no enredarnos en argumentos. Aprender a empuñar la palabra, no para matar, sino para juzgar y para gobernar a través de la palabra. Esto da para mucho más. Finalmente, acá quisiera que encontremos la puerta de entrada, porque si no, es muy lindo, pero no podemos entrar en el proceso. ¿Por dónde ingresamos en el proceso del Espíritu para establecer una mentalidad, un sentir como el de Cristo? ¿Cuál es la puerta de acceso? Si la puerta de salida del proceso es el temor de Dios y el deleite del temor de Dios, a ver los que han memorizado versos bíblicos, Proverbios 1:9. Principio De la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Todos Proverbios, los Salmos, dicen lo mismo. La entrada a esta sabiduría es una actitud de temor. Por eso Jesús comenzó las bienaventuranzas. Dichosos los pobres en espíritu, los que tienen una necesidad, se humillan, que reconocen. Esa es la actitud para entrar. Señor, necesito esa sabiduría. Necesito alimentarme de ella. Me meto en el proceso. Quiero la misma unción que tuvo el Mesías, Jesús. Porque quiero que me uses. Quiero cumplir la asignación que me diste en la tierra. Quiero gobernar con Cristo, sentado en lugares celestiales. No quiero andar dando golpes al aire, como decía Pablo. No, no estamos para eso. Estamos para gobernar, para establecer reino, a través de la palabra, con una mentalidad y con un sentir que tenía Cristo. La sabiduría se accede por el temor, por un corazón temeroso de Dios. Dice que los insensatos desprecian la sabiduría, me dice la disciplina. Esto requiere disciplina. Y rehuimos a la disciplina, al proceso, al quebrantamiento. Lo más interesante es que Dios nos procesa no solamente leyendo la Biblia, nos procesa quebrantándonos en la vida de situaciones tremendas, porque en nuestra debilidad se manifiesta el poder de Dios, la pedagogía de Dios. Los quebrantados, los débiles, son los que más dependen del Padre. Es la puerta de entrada. Entonces, ¿cuál sería la disciplina que deberíamos desarrollar? Pablo, en 2 Corintios 10:5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, es la forma de destruir fortalezas. Las fortalezas no son diablos, no son demonios, son estructuras de pensamiento que se fueron reforzando, se fueron construyendo con mentiras, con mala información, y que después las terminamos creyendo, terminamos asimilando de que somos eso que pensamos. ¿Cómo se destruye eso? Con poder, con obra del Espíritu Santo. Dice, las armas de nuestra mente son poderosas para destruir fortalezas. Y la forma de destruir y derribar esas fortalezas que primero están en nosotros, son limitantes, ¿no? Que nos mantienen sin fruto, derrota, son fortalezas de pensamiento. ¿Cómo las destruimos?
metiéndonos en este proceso. Cada pensamiento, cada opinión, cada concepto que damos por sentado, necesitamos tomarnos el trabajo a medida que nos metemos en el proceso. El Espíritu te va revelando, te va marcando, no te los va a tirar todos juntos, porque colapsamos, ¿no? Pero tuviste una reacción con tu esposa, o viceversa. Bueno, eso delata una fortaleza mental. A ver, revisemos eso. Temor de Dios, oración, nos metemos en el proceso. ¿Cómo tenemos acceso a esa sabiduría insondable de Dios? Lo que está escrito acá. Juan lo dijo. Se podrían haber escrito muchos libros del Hijo de Dios. Lo que está escrito es suficiente. O sea, toda la información de la mente de Cristo, de la mente de Dios, está en la palabra de Dios. Todo está ahí, presente. Lo que pasa es que a mí no lo vemos porque no somos iluminados, no completamos el proceso, pero está todo acá. Entonces, el que tiene hambre, temor de Dios, lee la palabra y la palabra se transforma en vida, una palabra rema, una palabra que conecta con tu corazón, llama tu atención, de tu mente, de tus afectos, es la semilla. Ahí nos metemos en el proceso. Señor, acá me está revelando esto, la palabra. ¿Qué significa? ¿Expresa tu pensamiento? ¿De qué manera? Bueno, si expresa tu pensamiento, ¿qué hacemos? Empezamos. Esta es expresión de tu sabiduría. Dame iluminación para entender la profundidad de este punto. Pues, Señor, quiero tomarlo como consejo, porque me quiero apropiar de él. Cuando nos apropiamos de esa verdad, Señor, empoderame por el Espíritu porque quiero vivirla, quiero practicarla, quiero ser como vos, quiero expresar a Cristo, el fruto del Espíritu. Cuando la llevamos a la práctica, adquirimos el conocimiento y nos deleitamos en el temor de Dios. ¿Qué hacemos cuando terminamos ese proceso? Identificamos otro pensamiento, hacemos lo mismo. Una y otra vez, hasta completar la plenitud, que no vamos a llegar en esta vida, pero nos vamos aproximando a esa estatura de la plenitud del Hijo. A expresar su mente, lo que Él piensa, lo que Él siente, hacerlo nuestro. No es magia, es disciplina, es hambre, es temor de Dios, es humillación. Es decir, Señor, si me tenés que quebrantar por alguna situación, prefiero sufrir el quebranto, que quiero aprender. Las situaciones de la vida, Rubén me contaba las vicisitudes que vivió en estos meses y medio, ¿no? Y me iba llevando al aeropuerto para ir a visitar a mi papá Jujuy, y digo, que estás leyendo el libro de Job. Le dije, ¿no? ¿Y qué me dijiste, Rubén? El proceso te lleva a leer Job desde otra mirada. Meterte en ese proceso, admirarte con la sabiduría que hay ahí, y a meterte en el proceso y deleitarte en el temor de Dios. Es glorioso. Díganme si no es maravilloso. Permítanme, capaz que voy a dormir una siesta ahora, pero regálenme el deleite en el tema, así duermo feliz. De que es así, es maravilloso. Cristo expresado en nosotros a través de su mente. Y toda la batalla es en la mente. Son palabras, son argumentos. Está ahí el campo de batalla. Tenemos la victoria, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amamos. Ya tenemos la mente de Cristo, no es que tenemos que alcanzarla, la tenemos. Tenemos que incorporarla en la práctica, en el proceso, a expresar al Hijo. En ese caso, en lo personal, esto no es una cuestión individualista solamente, que formamos parte de un cuerpo, tenemos que tener una mentalidad corporativa. Somos la iglesia. Somos la iglesia. En Colosenses dice que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. La iglesia es. La única forma que Dios tiene para mostrar su gloria es la naturaleza y es su iglesia. No tiene otro plan. ¿Cómo va a expresar esa plenitud si no pensamos como Él? No somos empoderados por el Espíritu conforme a ese diseño. No hay manera. No son tantas palabras, la gente necesita ver el fruto de alguien que come del árbol de la vida, de Cristo mismo.
de su sabiduría, ¿no? Después, yo lo comprobé allá, ¿qué tengo? En un minutito les cuento, fui el fin de semana, estos días, a urgencia, a ver a mi papá, que estaba de vacaciones allá en un pueblito arriba de la sierra, en Jujuy, y me apagué la cámara. Y fui con una paz, un poco al principio movilizado porque, bueno, por el hecho en sí. Cuando llegué, pude comprobar el poder de Dios acomodando todas las cosas y la revelación para saber. Interactuamos con muchos familiares de la esposa de mi papá. Fue la dicha, y yo sabía que no era yo de mostrar a Cristo. Me encontré con una hermana que no conocía desde hace 45 años, ¿no? Hace unos años que me comunicaba con ella. Pude predicarle a Cristo, logré que vaya a visitar a mi papá que estaba enemistado, en su lecho de muerte. Dios acomodó todas las cosas porque uno entra en este estadio de gobierno, ¿no? Y uno sabe que está formando parte de algo más grande. Uno se deleita en ver cómo las cosas fluyen conforme al propósito de Dios. Uno puede expresar a Cristo sin hablar demasiado. Hay momentos para hablar también, pero el inconverso necesita ver esa postura de gobierno, más que argumento. Está cansado de argumentos. No estamos contra. Estamos para expresar la plenitud del Hijo. Está en nosotros. Pero tenemos que hacer un trabajo muy profundo en nuestra manera de pensar y de sentir. Hasta aquí lo que el Señor me ha dado para compartirles, y espero que esta semilla lleve mucho fruto en sus corazones. Amén. 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 Muchas gracias.